Hola, bienvenidas y bienvenidos a este curso. Hoy vamos a revisar el tema el género como una categoría de análisis. Bueno, ustedes ya van a ver que la violencia es una forma en la que nosotros ejercemos el poder o alguna fuerza contra otra persona y esto les puede causar algún daño. Pero entonces, ¿cómo vamos a analizar todas las experiencias que vivimos, incluso la violencia, con un factor muy importante o con unos lentes de color morado, como nos han dicho que es el género? Recordemos, primero vamos a revisar que el sexo tiene que ver con todo lo biológico de nuestro cuerpo, si tenemos pene, si tenemos vulva, y a partir de eso se van a crear muchas construcciones que entonces ahí sí ya entramos a lo que llamamos género. Entonces, recuerden, el sexo es hacer la referencia de las diferencias que existen entre hombres y mujeres dadas por su condición biológica y fisiológica. Y a partir de eso vamos a generar muchas construcciones, atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales, y a eso le vamos a nombrar género. Es decir, si nosotros vemos a alguien con pene o sabemos que tiene todas esas características que nos han enseñado, como el cabello muy cortito o si tiene senos, no tiene senos, nosotros vamos a imaginar y suponer cosas hacia esa persona, qué debe hacer, qué no debe hacer, etcétera. Y ahora ustedes que escuchan esto van a decir, ay, hay muchas mujeres que tienen el cabello cortito o etcétera. Eso también es algo que nos puede limitar. Entonces, nosotros si empezamos a hablar sobre la perspectiva de género, nos vamos a dar cuenta lo difícil que es encajar en estas categorías y que nos van a limitar muchas veces. Entonces, recordemos, el género son características históricas, sociales y culturalmente atribuidas a las personas según las características fisiológicas y físicas que tiene su cuerpo. Entonces también de ahí se van a generar construcciones como es lo femenino y lo masculino. Entonces, la perspectiva de género es que vamos a ocupar estas características y estos atributos como una categoría de análisis. Y esto tiene que ver y surgió también por las luchas como el feminismo. Entonces, esto que nos proponen las feministas también fue utilizada en las ciencias sociales y entonces hasta ahora estamos dándonos cuenta también que tiene mucho impacto incluso en la política pública, ¿no? Cosas que tomamos decisiones de acuerdo a que sí, qué les debe tocar a los hombres y qué les debe tocar a las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en la definición de salario mínimo. Antes, en otros años, decía la definición del salario mínimo como que a él, al hombre, le tenía que alcanzar para que pudiera mantener a su familia, pensando en una familia heteronormada en que fuera una mujer y sus hijos. Entonces, eso en la definición podemos decir es algo muy sutil y parece que no tiene un impacto. Pero cuando las mujeres que trabajaban y que tenían este derecho a la pensión querían dejar a sus maridos como si en caso que les pasara a ellas, podían seguir con la pensión, había consecuencias legales y les decían que no había un apartado donde ponerlo. Ustedes pueden investigarlo ahora y fue a partir de que empezaron a hacer como ese reclamo que se ha hecho esa modificación también a la definición de salario mínimo. Pero entonces el género va a tener ciertas características que va a estar hablando de lo social, ¿no? Es relacional. Esto quiere decir que se va a construir de acuerdo a las relaciones que tenemos entre hombres y mujeres. Siempre va a estar como en esa relación o en esa diferencia. ¿Qué sí pueden hacer ellos y qué no podemos hacer nosotras? Es jerárquico y esto es bien importante saberlo porque pareciera que de forma automática, o hay quienes lo llaman también de forma natural, pudiera ser que ellos tienen una jerarquía superior a las mujeres. Entonces, en cualquier lugar que lleguemos, podemos estar hablando muchas mujeres, pero si llega un hombre y dice una palabra, pareciera que es la palabra que vale. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que es jerárquico, ¿no? Pareciera que ellos todo el tiempo van a tener cierto poder. Y es cambiante a través del tiempo porque
lo podemos ver, podemos pensar en nuestras abuelas, podemos pensar en nuestros abuelos, ¿no? Que existe esta jerarquía, pero de repente como esa cualidad va siendo cambiante, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotras como mujeres tenemos un lugar en el espacio público. Sin embargo, esa jerarquía de poder se sigue conservando. Y es contextualmente específico porque depende en el lugar en el que estemos, es que vamos a tener este ejercicio de poder. Es decir, no todos los hombres son violentos, no todas las mujeres son violentas, ¿no? También depende mucho en el contexto en el que estemos. Si estamos en un lugar en el que, diríamos, existe ese pacto patriarcal, ese respaldo que empiezan a tener los hombres. Ustedes seguramente conocen a muchos hombres que son súper buena onda con nosotras, ¿no? Y regularmente pensamos en nuestros papás, en nuestros hermanos, en nuestros hijos. Y podemos decir, ellos no hacen ninguna acción violenta, pero cuando se empiezan a juntar con otros amigos, pensemos, abren un chat y se empiezan a compartir fotos de chavas o empiezan a hablar de chavas, ahí se van a dar cuenta cómo en ese contexto pueden estar ejerciendo ese poder y estos estereotipos. Entonces sí es también bien importante que tomemos en cuenta las cosas que nosotros hacemos en diferentes contextos, ¿no? Y bueno, también está institucionalmente estructurado. Institucionalmente me refiero no solamente a la institución como gobierno, sino también en la familia, en la iglesia, en las escuelas y en todo este sistema simbólico que hablábamos hace un momento, ¿no? Como el lenguaje, las costumbres, los ritos. Por ejemplo, en chavitos hombres, ¿no? En la secundaria empiezan a hacer ritos de a ver quién aguanta más, quién consume más, quién gobierna más, para poder estar comprobándose que se están convirtiendo en hombres. Antes, mucho antes decían, o en otros lugares decían, a ver quién es el que puede salir y cazar, y quien case más, ese regresa como un hombre a la comunidad, ¿no? Ahora también es quien acelera más, etcétera. Esos también son ritos que si no están escritos, sí es algo que se está manteniendo en nuestra sociedad. Y bueno, pero ¿cómo aprendemos esto, no? ¿Es algo con lo que ya nacemos y desde chiquitos, por gusto propio, elegimos el azul o el rosa? Pues no, resulta que sí es una socialización y a esto se le llama el proceso de socialización del género. Es decir, lo vamos a aprender, vamos a estar aprendiendo a pensar y a sentir y aprendemos cómo se debe comportar una mujer o empezamos también a aprender cómo se debe comportar un hombre. Ustedes pregúntense ahora cómo aprendieron a ser hombres, cómo aprendieron a ser mujeres, dónde lo escucharon, qué pláticas escuchaban y que decían, ay, sí, me emociona hacer eso. Por ejemplo, hay veces que la conversación gira mucho alrededor de que eres mujer cuando te conviertes en madre. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia hay mujeres que sueñan con ser madres, se imaginan embarazadas, sueñan incluso con un parto y se sienten hasta bien pensando que eso es el punto donde van a llegar a ser mujeres. Y me refiero, van a llegar a ser mujeres, a ser reconocidas como tal. Cuando hay una situación de violencia, por ejemplo, es yo aguanto lo que sea con tal de ser una buena madre, ¿no? O yo aguanto lo que sea con tal de ser un buen hombre. Entonces, esto también es algo que se aprende y buscamos en reconocimiento por otras personas. También esta es una de las características que decía hace un momento, ¿no? Es relacional, cómo nos miran y nos reconocen las otras personas. Y bueno, estos agentes de socialización son la familia, la escuela, el lenguaje, los medios de comunicación. A veces decimos que ojalá fuera solamente la familia, ¿no? O se culpa en estos cuidados que pueden tener las mujeres hacia las hijas y los hijos, y dicen solamente ella es la responsable de lo que sucede. Afortunadamente no. También existen otros contextos en los que se puede convivir y aprender, ¿no? Y es la escuela, la familia, el lenguaje, los medios de comunicación.
no solamente es la familia, afortunadamente, aunque estamos sale de ahí todo lo social, no es lo único. Y también eso lo digo como afortunadamente pensando en las personas que viven violencia en ese lugar. Ustedes saben que la mayoría de los abusos sexuales se dan dentro de la familia y con personas que nos conocen y con personas a las cuales les damos toda la confianza. Entonces, el decir afortunadamente no es que podemos encontrar otros lugares, elegir otras familias, elegir compañeros en los que podamos también sanar ese daño que nos causó ese abuso sexual. Y bueno, en todo esto podemos hablar que los roles de género sí están como muy determinados, ¿no? Los podemos ir desmenuzando y los podemos ir viendo en diferentes formas. Pero, por ejemplo, a una mujer se le va a hablar que a ella le corresponde el rol reproductivo. ¿Y a qué nos referimos esto? Va a ser la que va a tener a los hijos, va a ser quien va a cuidar a estos hijos, a estas hijas, y él, que le van a poner el rol productivo, él va a estar en el espacio público, él va a producir lo económico, él va a producir incluso el mantenimiento del lugar o del hogar donde están viviendo. Y bueno, y de esto que tiene que ver que a ella le va a pertenecer el espacio doméstico y a él el espacio público. Por eso vamos a escuchar muchas veces los comentarios de ¿y tú qué hacías fuera de tu casa? ¿No? ¿A quién ustedes escuchan que les dicen más eso? Pues a las mujeres, ¿no? Y los hombres, si alguno se queda en casa, es ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás en otro lugar? Entonces, esto va aunado a que hay un trabajo no remunerado, ¿no? Y esto es hacia las mujeres en el espacio doméstico, y el trabajo remunerado, que es el espacio público. Las mujeres, el servicio y cuidado de personas, si se enferma alguien en la casa, ¿quién automáticamente se piensa que va a renunciar a su trabajo o que va a hacer modificaciones para cuidarlo? Ella. ¿Y quién es el que se piensa que tiene que cubrir todos los gastos? Él. Y bueno, pues las mujeres ya saben que son las que siempre van a estar mediadoras, siempre van a estar como en este plan de subordinación, y ellos regularmente van a ser la autoridad o van a ser quienes dominan el ambiente en el que estén. Y esto que yo les digo, podemos decir, ay, sí, sí es cierto, pero la cosa es que ya no nos alcanza para vivir día a día en estos modelos. Y esforzarnos mucho por caber aquí también nos crea mucho sufrimiento psíquico, muchas dificultades en la forma que nos vinculamos con otras personas, porque nos limita la creatividad que podemos tener. Entonces, les invito mucho a pensar sobre estos temas. Aquí en el curso van a encontrar contenidos que ustedes van a poder revisar y espero que sea de todo su interés.